La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me niega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre, se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se dirige el Señor en este momento a los discípulos directamente, para ayudarles a discernir y para ayudarles a comprender las exigencias del seguimiento de Jesús. Por supuesto que el Señor quiere animar a sus discípulos y quiere darles esa seguridad de poder perseverar y de poder permanecer fieles a Él, si cuentan con el mismo Señor Jesús, que es el que fortalece. Como dice el apóstol San Pablo, en Él nos fortalecemos. Por eso el Señor comienza con esta expresión, recordándonos las consecuencias de cuál vaya a ser nuestra actitud frente a las persecuciones, frente a los señalamientos, frente a las amenazas, como consecuencia del seguimiento de Jesús. En esto hay que ser muy claros y pedirle a Dios que ojalá podamos permanecer siempre en su camino, de tal manera que si vienen persecuciones, críticas, sean por anunciar el nombre de Jesús. Hoy la Iglesia celebra un gran santo, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Un gran ejemplo para nosotros de lo que significa confiar, entregarse totalmente al Señor, a sabiendas de que iba a ser entregado a los leones. Pero incluso él, a través de sus escritos, le recalca a las comunidades y a sus discípulos que por favor no le vayan a pedir a Jesús que los libre de esa oportunidad de dar testimonio de su amor por Jesús. Un ejemplo maravilloso de este Evangelio. Se colocó de parte de Jesús en todo momento. Y entonces es lo que el Señor nos advierte: si nos colocamos de parte de Él. Ahora, no se trata de envalentonarnos, de llenarnos de arrogancia, de imponernos, de obligar a otros, como nos advierte su santidad Francisco. No se trata de caer en un proselitismo religioso, de querer convencer a otros, no. Es de dar testimonio de nuestro amor por Jesús, dar testimonio de fidelidad a Jesús, de entrega por Jesús, y eso irá fluyendo y también trayendo consecuencias de conversión en tantos hermanos. Eso es ponernos de parte del Señor. No es obligar, no es condenar, no es juzgar, no es hacer proselitismos, es dar testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Si eso sucede, nos dice el Señor que Él también se pondrá de nuestra parte ante el Padre Celestial. ¿Qué mejor recompensa? San Ignacio de Antioquía lo hizo. San Ignacio de Antioquía, San Pablo, podríamos aquí enumerar una serie de mártires que nos animan, que nos estimulan con su ejemplo de qué significa colocarnos de parte de Dios, ser fieles, perseverar y permanecer en el seguimiento de Jesús hasta las últimas consecuencias. Por supuesto, el Señor también nos advierte lo que nos puede suceder si sucede lo contrario, es decir, si no nos colocamos de parte de Él, es decir, si lo abandonamos, si nos avergonzamos de Él, si nos llenamos de cobardía por anunciar el Evangelio, si preferimos estar cómodos, ser aceptados por no predicar el Evangelio. Entonces, dice el Señor que consecuencia de ello, pues que también nos negarán, renegarán de nosotros
ante los ángeles de Dios. Y algo más delicado todavía nos advierte el Señor de lo que pueda suceder de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, que es ese extremo doloroso, terrible, de llegar a renunciar, de despreciar, de totalmente desechar de nuestra vida la salvación que nos ofrece Jesucristo nuestro Señor, a sabiendas de que Él se nos ha manifestado, que conocemos su amor, que sabemos de su misericordia, y aún así lo rechazamos. Dios nos libre de esas circunstancias. Desafortunadamente hoy algunos o muchos renuncian, blasfeman, y sabemos que las consecuencias, hoy el Señor nos dice, pues también serán muy dolorosas para toda la eternidad. Bueno, el Señor nos coloca todas estas exigencias, nos advierte de esta manera porque nos ama, porque quiere nuestra salvación, porque quiere vernos alegres, libres, entregados totalmente, anunciando su nombre a todas las naciones. Y al final, algo maravilloso que pienso yo es lo que nos anima y nos fortalece hoy a nosotros, el saber que no estamos solos, que si Él nos coloca una tarea, si Él nos exige una labor, si Él nos exige seguirle, aún tomando la cruz de cada día, y es lo más hermoso, es que Él va a estar con nosotros y que el Espíritu Santo aún en esos momentos nos revelará, manifestará lo que hemos de hacer o lo que tengamos que decir. Sí, porque en definitiva nosotros no podemos, mis hermanos, desconcentrarnos en defendernos o en justificar, no, o en defender a Dios, porque Dios es Dios. Entonces el Señor dice, no se desconcentren, no se desvíen, no pierdan el tiempo en cosas que no. Ustedes cumplan con su misión, estén dispuestos, sean libres, obedientes, láncese a esa aventura maravillosa de predicar mi palabra, que el Espíritu Santo les revelará todo en el momento adecuado. Qué hermoso saber que Dios está con nosotros, que está ahí para animarnos, fortalecernos y para liberarnos siempre de cualquier circunstancia que pueda oponerse al plan de salvación que Él ha querido realizar. Que María Santísima, nuestra Madre, Madre de la Iglesia, nos proteja, nos acompañe, interceda por todos nosotros, interceda por la Iglesia, que como ella sepamos perseverar y permanecer en el seguimiento de su Hijo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.